pero es que a los emiratíes les interesa el sur y son fuerzas que se llevan mal entre sí. Por eso vamos a ver si no van a enfrentarse a los separatistas de Yemen del Sur en lugar de a los hutíes, que ese es un punto importante. Y luego es verdad que está el asunto del estrecho de Bab el-Mandeb, donde sigue existiendo cierta inseguridad marítima, ¿no? Creada por los hutíes. Vale. Esto está aquí. Esta es la noticia básicamente de hoy. En- Vale. Continúan con el dragón, hombre. Hombre, que si continuamos con el dragón. Estoy preparando un documental bueno, pero me estoy entrevistando con todos los principales actores del programa. Lo que pasa que evidentemente, como entenderéis, eso me lleva bastante tiempo. Yo no quiero dar una opinión a la ligera, entonces estoy hablando con todo el mundo. Me falta preguntar al Ministerio de Defensa a ver si me ponen ahí en contacto con alguien y a una de las empresas. Y así ya tengo el cuadro completo, las perspectivas completas y puedo hacer un juicio elaborado, ¿no? Bien, vale, veo que seguís con todo el tema de... No, el dragón no se ha cancelado. En absoluto. Vale, bien. Hemos hablado de... Hemos hablado de Venezuela y ha sido de hecho uno de los puntos más votados del día, como es natural, ¿no? Para que abordemos al final algo sobre la situación interna y lo que cabe esperar a futuro. Entonces tenemos un primer testimonio. ¿De quién? Bueno, pues de un periodista que se llama Anatoly Kurmanaev. Este señor de aquí, vamos a verlo. Vale, este periodista es uno de los periodistas que tenía mejores fuentes sobre Venezuela, un tipo bastante bien informado respecto a lo que sucede ahí. Y el tal Anatoly acaba de conceder una entrevista a ABC News, ¿no? Y bueno, pues comentaba lo siguiente. Mentions the president. We understand that this is serious. We understand that Trump is completely unpredictable and he may strike at any time. And we're taking precautions. We're taking precautions as any other human being confronted with great risk to their life. As you mentioned, the president and the senior members of his government are constantly changing houses. They're changing cell phones in order not to be tracked by spyware technology. When Maduro hosts public events, he appears unannounced. He pre-records messages that are then broadcast as live. So he is. Se está explicando todas las medidas de seguridad que adoptan, ¿no? Cambiamos los teléfonos constantemente, cambiamos de casas constantemente, se pregraban todos los mensajes que aparecen en televisión para que no sean en directo. Si se ha de hacer alguna aparición en directo, se hace repentinamente. Es decir, que el equipo de seguridad de Maduro ha tomado muchas medidas para evitar que pueda ser atacado rápidamente. Esa es la primera clave que arroja este periodista. Venezuela using similar methods to oust Maduro, but without military force at the time. Many crises since Maduro took power in 2013, including during Trump's first term in office. If we remember, in 2019, Trump installed a maximum pressure campaign against Venezuela using similar methods to oust Maduro, but without military force at the time. And Maduro emerged victorious from that standoff, and he's now calling Trump's bluff and believes he can ride this out once again. So let me, and you point out, this is not the. Entonces viene a decir que al final, miren, aquí el gobierno de Venezuela, entonces lo que viene a decir es hay estrés, hay preocupación en el gobierno de Venezuela, saben que, bueno, pues los ataques pueden empezar en cualquier momento, están tomando medidas para proteger su integridad física, pero este gobierno de Venezuela ha pasado por muchas crisis. Y eso es muy importante. Porque eso supone que primero están vacunados en alguna medida y sobre todo, realmente lo interesante que aporta este caballero es que, según lo que se le ha transmitido,
creen que pueden aguantarlo, creen que esta estrategia de máxima presión al fin y al cabo ya se repitió, ¿no?, durante la primera administración de Trump, y por tanto piensan que no está dispuesto a ir hasta el final, piensan que no está dispuesto a entrar por tierra, y probablemente aciertan. Yo, si tuviera que hacer una evaluación, diría, probablemente no van a entrar por tierra. Ahora. Puede cambiar. Eso también es verdad. Y eso contrasta mucho con la estrategia de seguridad nacional que acaba de emitir Trump. Eso es lo interesante. Maduro by telephone, a player in global cocaine trade. At the same time, we are seeing Trump pardoning former President Honduras, who has been convicted of massive drugs trafficking to the United States. So the drugs explanation doesn't really hold up. But then, regime change also seems strange because, while we are seeing all that warmongering and belligerent rhetoric from Trump, we also seeing increased indications that there are diplomatic efforts underway. We know that Trump and Maduro spoke by telephone last month and have talked about potential meeting. Just today, another airplane of Venezuelans deported from the United States arrived in Caracas, meaning that Venezuelan government and the US are coordinating these flights, meaning that Venezuelan government does not expect to be imminently attacked. So it's a very confusing situation and, frankly, very schizophrenic policy that makes it very difficult to report and not to understand why American government is doing what it's doing. And it Interesante la palabra, ¿no? Dice que es esquizofrénica, básicamente, la situación, que es muy difícil informar sobre lo que está sucediendo, básicamente. Bueno, Rubén González dice, Brasil lo tiene fácil para aprovechar. El sur de Venezuela apenas tiene una base aérea. Puede tomar hasta la cadena montañosa y expandir a costa de quedarse con los ciudadanos y refugiados. Bueno, algunos ya veo que están aquí haciendo ya sus planes para el RISC. Pero bueno, no creo que, y menos con el gobierno de Lula, Brasil esté siquiera sopesando algo así. Aunque, si os soy sincero, es verdad que en otras épocas de la historia no tan lejanas, muchos estados habrían razonado en esa misma lógica, ¿no? Es una excelente oportunidad para quedarme con medio país. Dicho eso, de un lado tenemos, bueno, pues este testimonio, ¿no?, del periodista Anatoly Kurmanaev, que he dicho antes que es estadounidense, perdón, miento, es ruso. Lo que pasa que yo no sé si trabajaba básicamente, ¿no?, para prensa estadounidense, efectivamente. Entonces, por eso, disculpad la confusión. Segundo punto. Entrevista a Elliot Abrams. A ver. Vamos a ver, aquí está. Vale, efectivamente. Entonces, tenemos la entrevista de Elliot Abrams con Mike Froman. Entonces, Elliot Abrams ha sido uno de los principales cerebros detrás de la estrategia de máxima presión aplicada por Trump en su momento en el año 2017 en adelante, ¿no? Y bueno, se ha sincerado en esa entrevista sobre la situación actual, porque al final es una persona que sigue muy conectada, ¿no?, con la Casa Blanca. Se ha sincerado respecto a la estrategia que en su momento aplicó la administración Trump, que pretendían conseguir, ¿no?, básicamente. Y las conclusiones, me las he apuntado aquí, ¿vale? Cuando estaba preparando el directo, son un poco las siguientes. Dice, en primer lugar, ha destacado el fracaso anterior, es decir, dice, la máxima presión del primer mandato no bastó para expulsar a Maduro. Y aquí entra un punto muy interesante, dice, y esto engarza mucho con la narrativa que está poniendo Trump del tema del narco. Y eso es un punto de vista que yo no había tenido en cuenta. Entonces dice, bueno, la máxima presión no bastó. Una de las claves de que no bastara esa estrategia fue que le faltó tiempo. Eso es lo que dice él, que hubiéramos necesitado más tiempo. Tiempo que ahora tampoco sobra, que 4 años no es tanto, pero bueno, hay un poco de margen, ¿no?
Y y a esto lo achacan, dice, Venezuela no es una dictadura clásica. No es una dictadura militar clásica, es una red criminal. Sus líderes temen terminar presos si ceden el poder. Es decir, él lo que explicaba básicamente es que, bueno, pues ha habido distintas juntas, las juntas militares, ¿no? A lo largo de toda Iberoamérica, durante la Guerra Fría, después de la Guerra Fría. Y digámoslo así, con esas juntas normalmente se podía negociar y se podía alcanzar algún tipo de acuerdo de salida, ¿no? Al final hay que pensar que al militar, por la propia naturaleza de la institución castrense, pues se le inculca una mentalidad siempre muy jerárquica. Es decir, el militar, todos en alguna medida lo tenemos, pero el militar normalmente lo tiene más metido todo el asunto de la jerarquía y ve el mundo a través de esa óptica, ¿no? Y es natural que así sea. Entonces él al final siempre tiene esa visión, incluso cuando hace política internacional. ¿Por qué lo digo? Porque cuando te viene a presionar Estados Unidos, incluso existe ese punto, ¿no? Primero de que el militar se vea a sí mismo por mucho que se haya saltado las leyes, por mucho que tal, se vea a sí mismo como parte de las instituciones. Y eso es importante, ¿no? Eso de entrada. Y segundo, ve en Estados Unidos al superior natural. Es decir, al final en esa visión jerárquica, ¿qué es Estados Unidos? Pues hombre, si viene el tío Sam a presionarte, por así decirlo, quien está viniendo a presionarte es la primera potencia mundial. Y eso en esa escala jerárquica que suelen tener en mente importa y le otorga un peso adicional a esa presión, ¿no? Que es lo que permite que estén más abiertos a negociar, ¿no? Porque es como algo, no un superior, pero sí algo superior a mis fuerzas que viene a negociar conmigo en una posición de fuerza. Por tanto, yo sé que me conviene salir de ahí. Y además, yo soy militar, he pertenecido de alguna manera a las instituciones, no espero que se vuelvan tan contra mí. Es cierto que he dado un golpe de estado, pero me he asegurado de cambiar las leyes para hacerlo medio legal. Entonces como que aún me queda un cierto margen para salir más o menos impune. Hago un buen acuerdo, en el peor de los casos incluso me puedo retirar a los Estados Unidos y ya está. Ahora, lo que expresaba Elliot Abrams esa es la estrategia que intentamos inicialmente con Venezuela. Es decir, los interpretamos como una dictadura militar al uso con las que ya habíamos lidiado. Pero eso fue erróneo. Lo que nos encontramos no fue el tipo de respuesta, el tipo de forma de operar de una dictadura militar iberoamericana típica. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontraron eso? ¿Por qué es distinto Venezuela que la típica dictadura militar de una junta? Pues básicamente por el asunto de las redes criminales. Y esto hay que tenerlo en cuenta para la narrativa que se está montando con lo del narco. Es decir, en las élites de Estados Unidos, quizás también porque tienen una información de inteligencia que una parte importante de los ciudadanos no tienen, por la reacción que han visto en ellos y todo eso, básicamente lo que te están diciendo es, mira, esta gente está toda ligada al crimen organizado en una medida muy importante, todos ellos. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, en muchos casos una parte del generalato ha sido nombrado incluso a dedo. O sea, no son militares de carrera profesionales que realmente tengan interiorizadas las ideas de un militar profesional. No. Son sencillamente pues militares puestos ahí a dedo que ni siquiera tienen la formación en muchos casos. Sobre todo pensando en las cúpulas, ¿no? Entonces, básicamente esta gente está casi segura de que en cuanto pierdan el poder, no va a haber manera de librarles de la cárcel. Entonces lo que viene a decir es, esta gente está tan pringada de cosas que están seguros, que no hay manera de alcanzar un acuerdo de salida con ellos, porque están seguros de que no hay salida para ellos, básicamente. Que no hay manera, que no hay otra, o aguantan o caen. Entonces, eso también, o sea, porque es importante entender que las narrativas, aunque a veces se puedan despegar más o menos de la realidad, ¿no? Como es el caso del tema del narco en Venezuela y tal, normalmente nadie organiza una narrativa falsa. Es decir, las narrativas falsas se caen por su propio peso normalmente. Normalmente tú
tienes que agarrarte a una parte de la realidad. Luego, eso a lo que te agarras será un buen mango, un asa que te permite estar bien agarrada a la misma, o estarás agarrado a esa realidad por un dedo, ¿no? Pero ya me entendéis, siempre tiene que haber algo, ¿no? En este caso, todo el asunto del narco, todo ese asunto es real, está ahí. No sería lo más importante, no es algo específico, además, o único de Venezuela, ¿no? Pero es una parte de lo que está ahí, y es interesante porque lo que nos están dejando aquí claro es, como son un régimen de tipo criminal y no una dictadura militar al uso, como diciendo que una dictadura militar tiene aún, no sé, un pase institucional, una posibilidad de negociar. En cambio, con estos no existe tal posibilidad, ¿no? Más aún a tenor de las órdenes de búsqueda y captura que pesan sobre ellos. Este es un punto, yo creo, a apuntarse, ¿vale? Elliot Abrams sigue, dice, enfoque actual, dice, Trump prioriza el hemisferio occidental y quiere eliminar regímenes hostiles. Venezuela, Cuba... Y encima el secretario de Estado y director de Seguridad Nacional es Marco Rubio. Y Nicaragua. Dice, aumenta su disposición a usar fuerza limitada, pero no tropas terrestres. Interesante. Pero el problema aquí es que nos está dejando Elliot Abrams negro sobre blanco que Trump no tiene intención de usar fuerzas militares sobre el terreno. Y eso es grave, porque eso te quita la verdadera principal baza estratégica. Y yo creo sinceramente que no se debería descartar poder hacer un Noriega 2.0, porque realmente eso te da mucha más credibilidad. Por eso, yo una de las cosas que tengo vigiladas en mis parámetros es el tema de concentración de fuerza terrestre. Entonces, claro, lo que veo de la unidad expedicionaria de los marines es que tienen fuerza para una pequeña incursión, pero no tienen... O sea, que aquí tendría que haber una concentración de fuerzas mucho mayor de los marines y del ejército. Por eso uno de los factores que realmente estoy esperando, más allá del refuerzo del personal de los marines, es a que el ejército de tierra de Estados Unidos haga el despliegue de una unidad aerotransportada, de una o dos brigadas, por lo menos. Es decir, ver que se empieza a crear una fuerza para un ataque por tierra. Entonces, lo que viene a decir esto es, Trump está dispuesto a bombardear, a realizar acciones militares limitadas, pero no está dispuesto a entrar por tierra. Entonces, ¿cómo piensas acabar con esos regímenes? Estás estableciendo unos objetivos para los que los medios que estás dispuestos a usar son insuficientes. Tú no vas a acabar con Cuba o Venezuela desde el aire. Tienes que hacerlo, perdón, con Cuba o Venezuela no, con los regímenes de Cuba y de Venezuela desde el aire. Para ello tienes que entrar por tierra. Y si no estás dispuesto a entrar por tierra, no establezcas esos objetivos porque son desproporcionados a los medios que estás dispuestos a usar. Es verdad que veremos hasta dónde llegan con respecto al uso de la aviación y de los ataques aéreos, pero en principio, al menos yo lo veo así, ¿no? Entonces, el método propuesto, según Elliot Abrams, que tienen planeado es no una invasión tradicional, sino una presión con ataques a distancia y operaciones que demuestren determinación, combinándolo con ofertas de amnistía y apoyo a la modernización del ejército tras un cambio de gobierno. O sea, amnistía para la cúpula actual, modernización del ejército venezolano sufragada por los Estados Unidos para el futuro. En cuanto a la situación interna, Elliot Abrams afirmaba: las elecciones muestran la ilegitimidad de Maduro y una oposición democrática fuerte, que según recuentos habría ganado con claridad. Venezuela tiene una tradición democrática y un entorno regional favorable. Interesante este último punto. Con Milei en Argentina, ya vamos a ver qué sucederá en Chile, Noboa en Ecuador, en fin, una situación regional pues más favorable que en otros momentos en los que pues prácticamente no había gobiernos proestadounidenses en la región, ¿no? Riesgos y beneficios. Bueno, pues según Elliot Abrams, el riesgo principal, pues que Maduro sobreviva y que la estrategia de Trump quede debilitada. Esto es obvio, y más si no está dispuesto a entrar por tierra. Beneficios probables, dice, caída de la migración forzosa. O sea, recordemos que un tercio de la población de Venezuela se ha tenido que largar del país, evidentemente. Reactivación petrolera tras el fin de las sanciones, es decir, que vuelva a haber una actividad petrolera más potente.
posiblemente con un papel más importante. Todavía, o sea, las petroleras estadounidenses operan en Venezuela. De hecho, ahora mismo había un cargamento importante, varios cargamentos de Chevron que habían de haber zarpado de Venezuela en dirección a Estados Unidos, y no lo han hecho porque las nuevas sanciones dificultan muchísimo el pago de Chevron al Estado venezolano, ¿no? Entonces, dice, y cierto impacto positivo en el narcotráfico. Aunque, muy justamente, Elliot Abrams apunta que el problema es de demanda, no tanto de oferta. Es decir, el problema es que en los países occidentales en general y en Estados Unidos en particular hay una demanda tal de distintos tipos de narcóticos que al final pues es inevitable, ¿no? que se produzca un notable aumento de la oferta. Que eso también es verdad, o sea, esto de Estados Unidos de desresponsabilizarte y achacarle a Iberoamérica todo el asunto de las drogas es muy injusto, evidentemente. Al final todo parte de que hay un mercado absurdamente grande. Que es un poco también lo que pasa en España con lo de Marruecos y el hachís y tal. Que es verdad que Marruecos, correcto, pero que el problema también es que la gente aquí, pues, se droga mucho. Eso también habría que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? O sea, no podemos caer en el juego ese de... Mira, por ejemplo, en España se critica mucho, pues, la actitud que tiene o tenía Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Achacándole un montón de problemas de México, pues, al gobierno virreinal y a España, y, bueno, lo de pedir perdón, ¿no? Como un subterfugio bastante barato para no responsabilizarse de que los problemas que tiene el país son responsabilidad suya, que achacarle a España nada es absurdo. Bueno, pues en ese mismo sentido es absurdo que aquellos países desarrollados, occidentales, con poder adquisitivo, que consumimos grandes cantidades de este tipo de estupefacientes, pues pretendamos que es culpa de los que lo exportan, ¿no? Al final aquí hay una demanda de ese producto y eso es lo que causa esta situación. O sea, eso no hay que olvidarlo, me parece a mí. Dicho esto, es interesante, ¿no? Al final que ponga el acento también en ese punto. Y luego, probabilidades y escalada. Decía lo siguiente, dice, si se mantiene solo el nivel actual, golpes a las lanchas con droga, Maduro va a aguantar. Y Abrams lo que considera es que más presión, más ataques, aumentan probabilidades de éxito. Por tanto, aquí el incentivo está en aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Si quieres mantenerte dentro de opciones limitadas, puedes llegar a lanzar ataques aéreos dentro de Venezuela. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? ¿El problema cuál es? Que dentro de una estrategia limitada ese es el tope. Ya si pasas de eso, empiezas a adoptar una estrategia militar convencional. Y ahí entra el problema, es decir, el problema es tú no puedes pretender un cambio de régimen y limpiar de regímenes hostiles el hemisferio occidental si tu plan es limitado, porque para eso necesitas un plan no limitado, un plan dispuesto a usar todas las herramientas de poder de su estado, incluyendo la invasión terrestre. Por tanto, aquí hay una brecha entre fines, medios, objetivos, básicamente. Y ese es el gran problema que yo le veo a la estrategia de Trump para Venezuela a tenor de todo lo que hemos estado analizando. Por tanto, salvo que deje de ser limitado, empezamos a ver una concentración de tropas terrestres, aun cuando lleguen a realizar ataques de precisión sobre Venezuela, va a ser difícil que logren echar a Maduro, porque esta gente está en una situación vital. En una situación vital en la que la retirada es el fin para ellos. Por tanto, van a agarrarse al poder hasta el final. Y solo una amenaza inminente de invasión por tierra puede sacarles de ahí. La cuestión aquí está en, a medida que empiecen los ataques por tierra, ataques aéreos a tierra, y el régimen de Maduro deje negro sobre blanco que no va a retirarse, que no va a ceder el poder, entonces el orgullo, la credibilidad de Donald Trump van a quedar en entredicho. Y eso le van a forzar a tomar la decisión de asumir la derrota, asumir que su estrategia es papel mojado y que no va a limpiar el hemisferio occidental de regímenes hostiles, o a intentar una invasión terrestre.
Y el indicador militar más interesante que podemos tener de una situación de este tipo es vigilar no a los marines, que no tienen volumen de fuerza suficiente para una gran invasión de Venezuela, sino al US Army, al ejército de tierra de los Estados Unidos, y a los aliados regionales de Estados Unidos. Pero sobre todo a ese US Army, porque el US Army es el que tendría que proveer músculo para una operación de mayor ambición. Por tanto, y sobre todo sus unidades de proyección estratégica, es decir, estoy pensando en unidades como la 101, la 82 divisiones aerotransportadas, los Screaming Eagles, ¿no? Es decir, unidades de despliegue rápido, aptas para este tipo de operaciones, que puedan ser utilizadas para una invasión terrestre de Venezuela. Mientras no empecemos a ver eso, aun cuando empiecen los ataques aéreos sobre territorio venezolano, muy difícilmente se va a ir el régimen de Maduro. Esa es mi conclusión. Y no digamos Cuba. No digamos Cuba. Rubén González dice, ya casi no hacen actos en público con todos los cabecillas del régimen juntos. ¿No quieren ningún amiguito caput? Pues probablemente. Pablo dice, en mi opinión, Trump no ha atacado todavía porque todavía está negociando el apoyo de los generales venezolanos para el nuevo presidente. Y probablemente estarán pergeñando cosas con la oposición. Yago, ¿crees que habrá asesores ucranianos? No necesariamente. Bueno, tienes en Ucrania combatiendo al batallón Bolívar, que estaría dispuesto posiblemente a apoyarte en alguna medida, ¿no? Y a desplazarse a Venezuela, pero ¿cuántos, no? Pues hoy han dicho que llegaban más tropas a Puerto Rico. Pero ¿estás seguro? ¿Pero tropas terrestres o qué? Yo no sé, yo no veo aquí una noticia. Vamos a ver, aquí hay una noticia. O sea, aquí yo la clave y el indicador que más me interesa ahora es el del US Army. Más marines, hombre, a ver, que completen una brigada en fuerza terrestre, porque yo creo que por ahora el batallón de desembarco y lo que tienen no está tan concebido para operaciones terrestres. O sea, hay muchos marines, suficiente para apoyar una gran operación de fuerzas especiales, pero poco más. Entonces, por eso lo digo. O sea, como que... vale, vamos a ver, esta... Estos son todos marines. Ah, mira, los hovercraft. Bueno, pues puede ser que estén aumentando poco a poco el despliegue, pero todos esos son marines. Los marines no tienen fuerza suficiente, ¿no? Para soportar eso. Si agregan más tropas no tenemos el 100% de formas de saber. Bueno, no tenemos hasta cierto punto, porque ese mismo metraje que acabamos de ver, si yo ahí en vez de marines veo US Army, ya sí tengo forma de saber que ahí se está desplegando una unidad del ejército de Estados Unidos de infantería. Entonces eso sería importante.